Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes, acompañándolos en su regreso a casa o a donde vayan, circulando. Gracias por sintonizar la 102.1 FM, gracias a quienes ya nos ven a través de nuestras diferentes plataformas, muchísimas gracias. Transmitimos a través de facebook.com/libertopolis.com, también a través de Twitter, @Libertópolis, y nuestro canal en YouTube es Libertópolis. Así que muchísimas gracias a quienes ya lo comparten, a quienes ya nos están escuchando y viendo a través de nuestras diferentes plataformas. Ya lo sabe, si usted va en el tránsito, pues para qué le digo, pero pues mejor le recuerdo, respire profundo, libere ese estrés, haga esas respiraciones y respire profundo para poder, pues más que nada, para poder asimilar lo que implica este tráfico y que muchas veces nos estresa. Así que muchas gracias por estar con nosotros y por favor respire profundo y permítame que lo acompañe durante su trayecto. Hoy vamos a tener en la primera hora en Contravía PM, vamos a hablar con nuestro invitado, quien ya se encuentra en los estudios, el doctor Carlos Sabino. Vamos a hablar acerca de la independencia de Guatemala, sobre el contexto histórico sobre el cual se desenvuelve esta independencia y pues tal vez que nos ayude a entender algunas historias, mitos, realidades. De esto vamos a platicar con el doctor Carlos Sabino. Por otro lado, voy a hablarles sobre algunas notas que han estado circulando en este primer segmento y cuando terminemos vamos a nuestra siguiente hora en Más Negocios, donde vamos a tener la visita de Marcos Andrés Santil, quien está presentando su libro Migrante. Así que acompáñenos, le prometemos que vamos a tener un programa por demás entretenido y muy educativo. Así que muchas gracias. Y vamos a arrancar con las principales notas. ¿Cuáles son esas principales notas? Pues primero la polémica que surgió, toda esta, pues las opiniones que hay alrededor del fallecimiento de un bebé de 10 meses. El niño, el bebé, pues su nombre fue Franklin Us, en este momento les digo su nombre completo, Franklin Us Tum, quien falleció este fin de semana. Y la polémica alrededor de este bebé que falleció es porque estaba bajo la custodia de la Procuraduría General de la Nación, quien lo había llevado a un hospital o había solicitado que se llevara al hospital. Hay mucha información todavía confusa, hay varias preguntas que aún no se resuelven y que habría que seguir buscando esta información, porque la información que ha circulado y el comunicado que emitió emitió la Procuraduría General de la Nación, pues si bien es cierto, tiene 7 puntos. La verdad es que pues le faltan muchos datos. En la mayoría de estos puntos omite fechas que son muy importantes para ir determinando primero la cronología y después qué sucede. El caso es que según la organización Antigua al Rescate, quien le estaba dando seguimiento y acompañamiento a los padres de este niño para apoyarlo, ya que nació con problemas y tuvo tosferina, esto hizo que tuviera problemas con sus pulmones y necesitaba oxígeno para irse recuperando, pues según esta organización, el niño tenía el oxígeno
y estaba evolucionando. Según el comunicado de la Procuraduría General de la Nación, pues no había recibido la atención médica periódica que necesitaba y por consiguiente solicitaron que fuera enviado. En el comunicado de la Procuraduría pues expresan el pesar o el pésame a la familia de este bebé, de Franklin Tum, y el procurador es quien pues emite este comunicado y habla con respecto primero a sus funciones. Y ojo que pues al final el gobierno y la Constitución le establecen funciones y estas funciones pues son proteger a los niños. Es por eso que hay que tener muy claro cuál es la función de la Constitución, porque hay que tener claros que para protegernos supuestamente de los criminales está el gobierno. Se supone que el gobierno lo que hace es garantizar la protección al derecho de la vida, la libertad y la propiedad. Y los criminales son quienes atentan contra la vida, la propiedad y la libertad. Entonces, para eso está el gobierno. Sin embargo, como el gobierno tiene el monopolio de la fuerza, ¿cómo nos defendemos de este gobierno? Y es a través de la Constitución y es a través de leyes que limiten al gobierno y no al ciudadano. Cuando se da todo lo contrario, suceden cosas en las cuales el gobierno puede hacer muchas cosas porque la ley los habilita. Y recordemos que los gobernantes solo pueden hacer aquello que la ley le habilita. Y es por eso que entre más discrecionales sean las leyes, entre más amplias sean las leyes y entre más haya leyes para todo, quiere decir que el gobierno va adquiriendo, o los políticos, los burócratas van adquiriendo mayor poder. Una vez aclarado esto, pues como les decía en el inicio, falta mucha información al respecto, porque por un lado esta organización dice que el bebé estaba evolucionando. En el comunicado pues se habla que habían recibido una denuncia en la delegación de Zacatepeques. No establecen en qué fecha. Esta denuncia la habría presentado a la Secretaría Municipal de la Mujer del municipio de Antigua Guatemala, en el departamento de Zacatepeques. Y se informaba que el niño tenía quebrantos de salud, por lo cual se solicitaba la intervención de la Procuraduría General de la Nación. Ante esto, la PGN hizo diligencias, tampoco dice cuándo, y constató que el niño vivía con su progenitora en la aldea San Gaspar y que pues se verificó que el niño tenía 11 meses de edad y que tenía apoyo únicamente del oxígeno. Al decir únicamente por oxígeno, pues diera a entender que se necesitaba más, pero realmente tampoco hay un informe médico o se ha mostrado un informe médico donde dijera que necesitaba más apoyo en casa que el suministro de oxígeno. Esto es una acotación que hago al respecto. Y decía sin atención médica profesional y presentando índices de bajo peso. La progenitora indicó que el niño, que Franklin, había nacido en el Hospital San Pedro de Betancur y que le habían manifestado que lo debía llevar a control médico. Para constatar esto, la PGN, en la delegación de Zacatepeques, solicita al Hospital Pedro de Betancur el informe escrito sobre el expediente de este bebé. Tampoco dice cuándo. El hospital responde, tampoco dice cuándo. Que la última vez que el bebé había sido atendido había sido en abril de este año. El bebé había nacido en octubre del 2018. Y que había tenido problemas pulmonares y que pues esto era lo último que tenían y el último informe que tenían de este bebé. Por consiguiente, aquí sí, dicen que, aquí establecen la fecha, que el 9 de septiembre la PGN procede a solicitar su traslado hacia el Hospital de Betancur con todas las precauciones y medidas preventivas para resguardar su salud. No dice a quién le solicitan este traslado. Supongo que a un juez. Y es atendido por los médicos, quienes establecen que que posiblemente tenga una infección respiratoria y que
pues debe quedarse o es necesario que se quede en el hospital para hacerle más evaluaciones. Y ahí indicaron que, pues si no lo hacían, la salud del bebé corría riesgo. Por consiguiente, el personal de la PGN decide que el niño debe quedarse en el hospital, ya que ellos son los responsables de este bebé. Y aclaran que si no lo hubieran hecho, hubieran actuado de forma irresponsable. Entonces, deciden que se quede. Suponemos que fue el 9 de septiembre, pero tampoco aclara cuándo fue. Y después, en seguimiento, se solicitó que el hospital informara sobre el diagnóstico médico, así como el tratamiento a seguir para evaluar el apoyo que se le brindaría a la familia. En visita posterior al hospital el día jueves, no dicen si es el jueves pasado o qué jueves, verbalmente fue indicado que la progenitora estaba con el niño y que aún se encontraba bajo tratamiento. Para esto, después, hasta aquí termina el comunicado. Expresan a la población en general su compromiso de servicio responsable, profesional y transparente en pro de la niñez. Y en el caso del niño Francisco Franklin y Ustum, pues lamentan lo sucedido y expresan las condolencias a la familia. Esto es el comunicado de la PGN. Mientras tanto, la Fundación Antigua al Rescate pues explica que sobre este caso, que argumentando que la PGN había intervenido porque la vida del menor corría peligro. Sin embargo, según el informe del centro asistencial, donde falleció el bebé, detalló que las causas de la muerte fue una neumonía aspirativa ocasionada por una broncodisplasia pulmonar y una bronconeumonía bacteriana, que además presentaba restos de leche materna en la tráquea, lo que habría provocado otra inflamación, obstaculizando la oxigenación, que presentaba bajo peso y un menor tamaño al de su edad, según lo expuso el Departamento de Comunicación Social del Ministerio de Salud Pública. Según lo que dan la información y que circuló en redes por parte de esta agrupación, pues hablaba que el niño se lo habían llevado en una ambulancia con 2 policías que lo habían llevado a este hospital, que supuestamente el niño se estaba ya recuperando, que no se habían llevado el tanque de oxígeno cuando se llevaron al bebé, aunque suponían que por ir a un hospital no era necesario, y que el bebé iba evolucionando cuando estaba en casa. Y que después, cuando recibieron la llamada de la mamá diciendo que el niño pues había fallecido. Eso es un tema que obviamente hay mucho más que investigar y hay que también cuestionar mucho y cuál es el papel del gobierno alrededor de esto. Si es correcto que el gobierno tenga estas funciones y bajo qué criterios y bajo qué parámetros. Para mí esta es una tragedia multicausal, en la cual desafortunadamente la primera pregunta que me hacía, bueno, ¿por qué este bebé nació con bajo peso? ¿Por qué no tenía la talla adecuada? ¿Por qué, si es correcta la información con respecto a que el niño había ido desde abril, no había ido al hospital? La pregunta era ¿por qué? Y la pregunta es ¿qué más se puede hacer al respecto? Porque muchos van a decir más gobierno. Obviamente no lo van a decir de esa forma, pero van a dar a entender que lo que se necesita es más gobierno y mejor gobierno, obviamente. Pero el punto es más gobierno. La pregunta es si realmente necesitamos más gobierno. La pregunta es cómo evitar que estas tragedias se den nuevamente. Y como les decía, habrá que investigar aún más qué es lo que está pasando para encontrar y determinar primero pues si hay responsables, si hay negligencia, qué fue lo que pasó y por último pensar en el largo plazo para que no hayan más Franklins en Guatemala.
Mientras tanto, pues la solidaridad para esta familia. Por ahí está también circulando alguna cuenta en Twitter para esta agrupación Antigua al Rescate, que está ayudando a esta familia, porque pues en lo que les daban los papeles, que este es el otro tema, la falta de humanidad de muchas instituciones en las cuales pues se les olvida que están para servir al público y que están para servir a quienes pues de una u otra forma pagamos sus salarios. Así que, como les digo, va mi solidaridad para esta familia. Y bueno, tenía más notas, pero aquí me quedo con esta nota y tal vez comento después. Solo les cuento, PDH pide 143 millones de quetzales para su presupuesto. Esto es porque pues ya se inició el periodo de romería al Congreso, en el cual se le está solicitando dinero a la Comisión de Finanzas para el presupuesto que tienen que aprobar y tienen que presentar este dictamen del presupuesto. Y una de estas organizaciones que se presenta es la PDH, solicitando 43 millones de quetzales, a lo cual algunos diputados pues lo han criticado esta solicitud debido a que no se han rendido cuentas de forma clara, y en especial en los viajes que ha hecho el procurador de los derechos humanos. Por ahí las cosas, lo dejo hasta aquí, vamos a ir al corte y cuando regresemos, muchas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión, muchas gracias por sus mensajes. Cuando regresemos, independencia de Guatemala, ¿en qué consiste? ¿Qué fue la independencia de Guatemala? ¿Cuál era el contexto histórico? ¿Cuáles eran las ideas que se estaban discutiendo? Y tal vez ahí, viendo en retrospectiva, entendamos la importancia de las ideas y la importancia de qué es lo que se discute en el momento cuando suceden sucesos como la decisión de separarse de España. Vamos al corte y regresamos. Tú pones 0 excusas, nosotros te damos 100% de respaldo. Contrata tu seguro en aseguradorageneral.com llamando al 1757. Aseguradora General te acerca a tu tranquilidad. Ya está en los estudios nuestro invitado, el doctor Carlos Sabino, con quien vamos a platicar respecto a la independencia en Guatemala y el contexto general o lo que había alrededor de la independencia de cuando se estaba dando la independencia en Guatemala. Muchas veces se ha dicho, bueno, es que realmente no nos independizamos, en Guatemala no hubo independencia como tal, seguían dependiendo de otros países, pero al final, ¿cómo se da la independencia en Guatemala y hubo alguna característica diferente a las demás independencias en la región? Bueno, la región era muy grande, ante todo, buenas tardes. Buenas tardes. En la región era muy grande, hubo procesos bastante diferentes en todo lo que sería las posesiones o colonias, como se lo suele llamar, de España en este continente. Aquí, como en Perú, pudiéramos decir básicamente que hubo una independencia de tipo pacífico, no hubo un enfrentamiento con fuerzas, digamos, dependientes de la corona española. Eso era, digamos, dependiendo de ciertas coyunturas geográficas y políticas. En realidad Guatemala se independiza en lo que pudiéramos llamar la segunda fase. La independencia de toda América Latina se da prácticamente en un proceso más o menos largo, de unos 15 años o algo más, que comienza en 1808, cuando Napoleón invade España. Eso crea una situación de virtual acefalía, porque el rey que nombra a Napoleón, que es su hermano, José, no es reconocido por los españoles, y por lo tanto hay una situación de ilegitimidad que hace que se desate un enorme malestar y una enorme preocupación en todas las partes, digamos, americanas. Claro,
eso se va a convertir en algunos casos en rebelión abierta, en otros casos en una situación más de espera. Aquí va a haber una situación más de espera, a ver qué pasa ya en la metrópoli, qué es lo que está sucediendo en Madrid y qué podemos hacer de este lado. Pero la idea, digamos, de los conservadores en esa época, porque hay ya una diferencia entre conservadores y gente más revolucionaria que es la que se va a llamar liberal, la idea de los conservadores es que hay que esperar, que la situación puede quedar tranquila, no tranquila, pero hay que dejarla, digamos, hasta que se resuelva allá en España y mientras tanto mantener las cosas como están. Esa es la actitud que tienen los virreyes, básicamente los tres grandes virreyes, no el del Río de la Plata. Pero en general hay otro tipo de actitud de gente ya más inclinada a un pensamiento, yo no diría independentista todavía, en 1808, pero sí hay gente independentista ya, minoritaria por lo menos, que aprovecha o piensa que esa situación hay que aprovecharla para desarrollar otro tipo de ideas, para hacer unos cambios profundos. La situación de España va a determinar que se reúnan las Cortes es como un gran congreso, digamos representativo de todas partes, se reúnan las Cortes y emitan una constitución. O sea que en 1812, con la nueva constitución, que es la que llamamos la Constitución de Cádiz, o que también se llamó vulgarmente la PEPA, porque se aprobó un 19 de marzo, se da un salto político, un salto que es pasar de la monarquía absoluta a la monarquía constitucional, obviamente, porque ya hay una constitución que limita al rey. Eso va a hacer que, a esas cortes van a ir delegados de todas estas provincias, reinos, virreinatos, etcétera, y va a crear una situación, digamos, de esperanza en una modificación del sistema. Esa situación va a cambiar de vuelta cuando las fuerzas de Napoleón se retiren, regrese el rey Fernando VII Borbón a España y anule la Constitución y dice que vuelve a la monarquía absoluta. Ahí entramos en una especie de segunda fase, una fase en que ya aquí hay algunos sectores que aceptan esa situación. Sería un poco largo, pero si le interesa a algún oyente podemos hablar de qué pasaba en cada país, pero hay otros que ya plantean que esto ha ido demasiado lejos, que no quieren volver de ninguna manera a una monarquía absoluta. Por lo tanto, empieza el movimiento para declararse la independencia, que ya se ha declarado en 2 o 3 partes. Eso va a ser en 1811 en Venezuela, en lo que hoy es Venezuela, 1811 también en Paraguay, un poco antes, 1816 en lo que va a ser la Argentina, en fin. De ahí en adelante va a darse el periodo de lucha intensa, de lucha militar, que no va a llegar a esta región. O sea, lo que sería el Reino de Guatemala, que es la audiencia y la capitanía de Guatemala, que incluye a las 5 naciones, que van a ser las 5 naciones centroamericanas, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, no van a manifestarse por la vía de la independencia, sino que van a mantenerse dentro del Imperio Ibérico. Ahí va a entrar entonces el segundo momento importante de la independencia, que comienza en 1820. En 1820 va a suceder que 1819 el rey Fernando VII va a decidir que hay que atacar y enviar un gran ejército para atacar a eso que él llama los rebeldes, los insurrectos, que están básicamente en Venezuela, Colombia, lo que es el virreinato de la Nueva Granada. No va a ser lo mismo con los argentinos en el sur, sencillamente porque no tienen suficiente fuerza, no tienen suficiente dinero para armar 2 expediciones. La más cercana, que está cercana a Cuba, que es su bastión, digamos, su baluarte aquí,
en el continente, va a ir para Venezuela. Se calcula que era un ejército como de 10.000 hombres. Ahora, ¿qué pasa con ese ejército? Que en enero de 1820 ellos tenían que partir ya poco después se rebela, encabezado por un capitán que es Riego, por eso se le llama a veces el motín de Riego, y ese motín triunfa, no inmediatamente, después de unos meses, pero triunfa y le impone a Fernando VII que ahora sí jure la Constitución de Cádiz. Ese movimiento es un movimiento bastante extremo en algunas cosas, sobre todo en su posición contra la Iglesia. Ahí va a surgir, como ya venía un poco antes, va a surgir esa oposición entre conservadores y liberales. Va a haber dentro de los liberales algunos pensadores un poco extremos que piensan que hay que cortar el poder de la Iglesia. Bueno, a uno a veces le resulta un poco fuerte ese anticlericalismo, pero hay que entender que la Iglesia tenía un enorme poder en esa época, un poder no solo político, no solo espiritual, sino un poder económico también. La Iglesia tenía digamos, la enorme cantidad de tierras que heredaba. Cuando la gente moría sin testar o sin descendencia, cuando la gente entraba a un convento, todas esas tierras iban pasando a la Iglesia. Se considera que en algunas regiones tenían el 20 o el 30% del total de las tierras del país. Incluso para que tengamos una perspectiva, cuando aquí se habla de la United Fruit en los años, principios del siglo pasado, en los años 20, 30, etcétera, la United Fruit llegó a tener una enorme proporción de tierra que era entre el 5 y el 6%. La Iglesia tenía entre el 20 y el 30. O sea, era 4 veces más. 4 o 5 veces más. Eso variaba, ¿verdad? En Nicaragua era una manera, en Colombia otra. Pero en todo caso, era un poder inmenso y además controlaba la educación. Por lo tanto, había muchos liberales que pensaban que sin cortar los privilegios de la Iglesia no se podía avanzar hacia un régimen de libertad, un régimen ya sea monárquico, constitucional o republicano. En ese punto no era lo importante. Eso dependía un poco de las situaciones. Entonces, cuando se produce ese motín de Riego y ese motín triunfa y hay esa especie de revolución liberal allá en 1820, hay unas reacciones un poco extrañas en la América española. La más extraña de todas, la que más nos interesa a nosotros, es la que se produce en México. En México va a haber una fuerte reacción contra ese liberalismo, porque fíjate, y ahí yo creo que la Iglesia va a jugar un papel importante. Por un lado, esos liberales españoles son muy liberales, pero no le dan ni autonomía, ni independencia, ni libertad a las colonias. O sea, en eso son imperialistas. Pero por otro lado, sí recortan los privilegios de la Iglesia y quitan el famoso o llamado fuero eclesiástico, que quiere decir que cuando un sacerdote cometía un crimen no era juzgado por los tribunales comunes, sino por unos tribunales eclesiásticos de acuerdo, digamos, al código canónico. Entonces la Iglesia está en contra de eso. Mucha gente piensa que realmente no hay por qué aceptar la Constitución de Cádiz, y ya, estamos hablando de 1820, ya se ha independizado Chile, la Argentina prácticamente está a punto de independizarse en forma completa Venezuela, Colombia y Ecuador, lo que incluye Panamá en esa época. O sea que ya el ambiente es proclive a la independencia. ¿Por qué? Ahí vamos a hablar un poco ahora de los sucesos de México, pero ¿por qué entonces una independencia pacífica? Bueno, yo podría decir por varias razones. La primera razón es que el imperio, la corona española, pues no tenía fuerzas como para no hacerla pacífica. Ya estaba muy desgastada, por así decirlo. Muy desgastada. España era una potencia que venía. Ahí los autores no nos ponemos muy de acuerdo, pero yo diría que España tiene dos
puntos de descenso. El primero es 1588 con la pérdida de la Armada Invencible, que no logra derrotar a los ingleses y pierde el control absoluto de los mares. Bueno, eso es un revés. Luego hay la paz de Westfalia, que perjudica mucho a España, y España ya empieza a ser, hacia 1700, una potencia de segundo orden. Pero el problema más grave para los españoles es que en 1805 ellos, unidos a los franceses, que están en guerra contra Inglaterra, porque ahí está Napoleón contra los ingleses, los españoles se asocian a los franceses, se alían a los franceses y pierden una batalla naval que es fundamental, la batalla de Trafalgar, cerca de las costas de Cádiz. Entonces, España ya es una potencia de segundo orden. Lo más que logran hacer allá por 1814 es mandar 10.000 hombres a combatir la independencia de Venezuela. Esos 10.000 hombres triunfan en parte, logran derrotar, el proceso es muy complicado, pero logran derrotar a la insurrección venezolana, pasan a Colombia, vuelve a insurreccionarse Venezuela, vuelven a Venezuela y vuelve a insurreccionarse Colombia, de tal manera que esos 10.000 hombres ya no son suficientes. Y después viene esta segunda tentativa, se le rebelan las tropas. Y en eso, mira, hay que pensar a los españoles como que les importaba España y no demasiado el destino de estas regiones. Por la literatura que uno ve, no hay un esfuerzo serio, no es el centro del debate. El centro del debate es constitución o no constitución, monarquía absoluta o monarquía constitucional. Y la cuestión de América es no digo un side show, no digo una cosa secundaria, pero no es el centro de la verdadera discusión. O sea, es el poder en España. De tal manera que España, como tú dices, es una potencia visiblemente en decadencia, no tiene suficiente dinero, no tiene suficiente apoyo, y después de 10 o 15 años, 12 años, digamos, de 1808, que marca el primer quiebre, digamos así, después de estos 12 años, el sentimiento independentista es muy grande. Por eso, lo que va a pasar en México es que Agustín de Iturbide, uno de los militares más importantes que combatían a los insurgentes mexicanos, decida dar un cambio. Y fíjate, el cambio inicial con el plan de Iguala no es un cambio muy revolucionario, es un plan que incluye la independencia de México, pero bajo la corona de Fernando VII o cualquier otro príncipe Borbón que él se digne nombrar. La unión de todo el territorio, que es un territorio que llega desde allá, desde el Oregón, incluyendo en la mentalidad de ellos a todo lo que es Centroamérica y parte del Caribe, y la religión. O sea que ahí hay fuerzas conservadoras, pero ya no son los conservadores de 1800 o 1810, que querían el gobierno absolutista. Aquí son conservadores que aceptan un gobierno constitucional, pero que quieren mantener el poder de la Iglesia y que quieren forjar un régimen de tipo estable, evitar cualquier conflicto, porque se han dado ya conflictos en Sudamérica de varios tipos. Entonces, esa es la idea. Al final, Iturbide pacta con los insurgentes, Guadalupe Victoria, Guerrero, etcétera, y forman el ejército trigarante. Eso ya estamos hablando de 1821. Hacia septiembre de 1821, hacia julio, ella entra triunfalmente, habla con el virrey, que todavía está en funciones, plantea su plan y se declara la independencia de México, con la idea todavía de hacer una independencia sometida, o no sometida, pero bajo la tutela espiritual tradicional de algún Borbón. Eso no funciona, pero aquí ya se ven las cosas de otra manera. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cómo se ven aquí y cómo es entonces que se empieza a hablar de esa
independencia y cuáles son las lo que se está discutiendo aquí en Guatemala. Se está discutiendo lo mismo que en otros países, monarquías y otro tipo de gobierno o esa tutela española. Cuando regresemos del corte, hablaremos de qué se discutía aquí en Guatemala con respecto a pues toda la región independizándose, cuál sería el camino que seguiría lo que pues la capitanía, porque al final lo que hoy conocemos como Guatemala era más territorio. Esos cinco países actuales. ¿Sí? Actuales. Vamos al corte y regresamos. Ya no. El nuevo número de WhatsApp, guárdalo de una vez porque ese es el número de WhatsApp de Intelaf, es el 5833-0003. 5833-0003, ese es el nuevo número de WhatsApp de Intelaf para atenderte desde las 8 a 7 de la noche. De 8 a 7 puedes comunicarte con ellos a través del 5833-0003 y además ahora en Xela, en una nueva ubicación en Interplaza Xela, en el stand número 14. Y aprovecha la Tecnoferia de Xela del 10 al 16. Hoy ya termina, así que si andas en Xela, aprovecha esta Tecnoferia de Intelaf. Muchas gracias por los mensajes, muchas gracias, nos dice Lili Coronado, bella narración, gracias, sería bueno se hiciera una serie como con estos hechos históricos, similar a la de Bolívar en Netflix. Y muchas gracias también, Marcela Porta se une a la transmisión, muchísimas gracias Damaris, gracias por tus mensajes, gracias a quienes están compartiendo, muchas gracias Julio Ariza, gracias por tus mensajes. ¿Cuáles eran las ideas que se discutían en Guatemala en todo este contexto de independencia? Bueno, ¿Habían fíjate, liberales? Sí, habían liberales y conservadores, pero antes quisiera responder, mira, yo no tengo los fondos para hacer una película, pero sí tengo un libro escrito que se llama El Amanecer de la Libertad, se puede conseguir, está aquí en las librerías. El Amanecer de la Libertad. El Amanecer de la Libertad, Editorial Unión, Francisco Marroquín. Son una coedición, en donde está todo resumido en la visión de la independencia americana, no de un país en concreto. O sea que ahí Guatemala se la trata lo mismo que el Uruguay o que Ecuador. Ahora, sí, sobre las ideas, mira, la primera idea que había en ese momento, en 1821, cuando Iturbide hace estos movimientos, y prácticamente se revela, vamos a decir, la primera idea no era una idea, sino una constatación real, práctica, que era que ya no se podía ser parte de España. España estaba perdida, porque no la querían ni los conservadores ni los liberales. Y ese rey, que ahora era un rey constitucional, pues había hecho la payasada antes, y todo ese movimiento liberal español iba a durar 3 años, después iban a haber otra invasión, en fin, se iba a terminar. O sea que, con mucha razón, todos los americanos, vamos a decir los españoles americanos, porque así se llamaban, pensaban que ya había que romper con España. La idea de Iturbide era interesante, hagamos una ruptura, pero mantengamos una especie de institucionalidad monárquica, reforzada con una constitución. Aquí pasa lo mismo. Aquí lo primero que se plantea es qué va a pasar. Aquí los mexicanos ya están prácticamente independizados, no lo han declarado formalmente, pero ya están a punto de hacerlo. Son unos mexicanos que no tienen solo la idea de México tal como lo conocemos ahora, sino de toda Centroamérica y posiblemente el Caribe. Bueno, ¿damos o no damos un paso? Ahí surge el llamado Plan Pacífico, que es un plan que hacen algunas personalidades importantes aquí, sobre todo conservadoras, para plantear una especie de, diríamos, fabricar o presentar un anhelo popular de independencia. Está en discusión hasta qué punto la gente quería o
o le importaba o no la independencia. Pero en todo caso se reúne el cabildo, se reúnen los notables de la ciudad y declaran la independencia, 15 de septiembre. Al declarar la independencia, Iturbide decide plantear la anexión. Yo digo anexión porque hasta ese momento no hubiera sido una anexión, pero ya una vez que eres independiente, ya te declaraste, pues él dice que todo este reino de Guatemala, toda esta capitanía, debe integrarse al gran imperio mexicano. Bueno, ahí empiezan a surgir las dudas, conservadores y liberales. Conservadores y liberales se distancian más bien por la posición que tienen ante la Iglesia y ante el libre comercio. Básicamente esa era la diferencia, y no es el liberalismo que entendemos ahora, sino... El liberalismo, lo que pasa es que en esa época los liberales tenían otros problemas que los que tenemos ahora. Ese es el asunto, lo digamos yo visto como liberal. Estaban igual que ahora a favor del libre comercio. Okay. En eso estamos plenamente iguales, a favor de las ideas de Adam Smith, que mucha gente ya aquí había leído, aquí en Guatemala, en todo el contexto en Latinoamérica. Los conservadores en general eran gente que se beneficiaba de privilegios, monopolios, estancos, en fin, una serie de concesiones que daba la corona. O sea, era una economía como dirigida, aquí los marqueses de Aycinena, por ejemplo, eran beneficiarios de una cantidad de prebendas de ese tipo. Entonces, ahí tienes una diferencia, la otra diferencia la tienes no ya si hay que hacer una monarquía constitucional o absoluta. Nadie plantea a esa altura ya la idea de una monarquía absoluta. Ese es un tema que ya pasó de moda. Ahí sí la discusión entre una monarquía constitucional o una república. Ahora, ¿por qué se pasa finalmente a una república? ¿Qué va a ser la República Federal del Centro de América, que se va a crear un par de años después, 1823-24 es la Constitución? Se pasa ahí porque el imperio, porque Iturbide se proclama emperador, es atacado a los pocos meses ese intento, él tiene que salir del país, regresa y lo ejecutan, y los mexicanos deciden tener una república, y ahí los centroamericanos deciden que ya no van a estar dentro de la República Mexicana, cosa que yo entiendo bastante razonable las dos, ¿verdad? Si va a haber un gran imperio, es importante que tú tengas algo así como una cobertura, una protección, allá en 1821. Pero ya si ese imperio se ve que no puede subsistir, y se ve que la mayoría de los mexicanos es republicana, pero que están enfrentándose entre ellos, porque México es un país muy grande, donde una cosa es Jalisco y la otra cosa es Veracruz, y en fin, pues deciden mantener esa especie de unión, y como hay tantos pueblos diversos ahí en lo que era la capitanía, pues lo que se decide es crear una república federal. Ese es el punto, digamos, de la independencia. Ahí va a haber una lucha interna muy fuerte, y lamentablemente la República Federal no se va a lograr mantener, y va a estallar, por decir así, en 5 repúblicas independientes. Eso va a pasar como 15 años después, sí, en 1838-40. Va a ser un periodo de mucho conflicto civil, ¿no? ¿Cómo explicas, Carlos, por ejemplo, un país como México, tan diverso como lo dijiste, se logra consolidar como república, y en la región centroamericana, que era más pequeño, no se logra consolidar una región como tal? ¿Era igual de diversa en tan poco espacio, en un territorio tan pequeño? Ahí sí que habría que hacer 2 puntualizaciones. Sí era diversa, pero más que la diversidad aquí nos afectó la falta de comunicación.
de Costa Rica, de San José, que ni siquiera existía San José como ciudad importante, de Cartago en Costa Rica hasta que Saltenango, bueno, pues eran meses para transitar. Y por otro lado te diría, México se consolida como una nación, pero realmente se consolida en 1860 y tantos, con Benito Juárez, porque hasta ahí México no es una nación, México es un conjunto de estados. Y hay dos pruebas. La primera prueba es la invasión norteamericana y la forma relativamente fácil en que los Estados Unidos logran apoderarse de más o menos un tercio del territorio. No hay la suficiente unidad, no hay la suficiente organización militar. La segunda es el intento de Maximiliano de crear un imperio, y que tiene bastante apoyo. O sea, pudiéramos decir que el unificador de México realmente no es Santa Anna, que es de alguna manera la pieza principal que derroca a Iturbide. Él no es el unificador principal, el unificador es Benito Juárez. Esa lucha que se da, que es una lucha muy terrible, porque los intentos de Maximiliano por momentos son bastante exitosos. O sea, México se consolida realmente después, y va a ser ese periodo liberal parecido al de aquí, entre Juárez y Díaz, Porfirio Díaz, el que va a consolidar y armar la nación con los correspondientes carreteras, ferrocarriles, puertos, etcétera. Mientras que en Guatemala faltó ese espacio de tiempo para consolidarse. Faltó los medios de comunicación, las luchas se mezclaron, intereses nacionales con disputas ideológicas, caudillismo, porque, mira, ahí hay que hacer una cosa que me parece importante que los oyentes sepan. Nosotros no teníamos una experiencia de vida independiente. Digo nosotros en toda América Latina. Por eso el caudillismo, el desorden, las luchas civiles, las guerras civiles, porque aquí no estábamos como en las colonias del norte, habituados a una especie de autogobierno. Ellas eran colonias, pero en los asuntos domésticos tenían sus propios estatutos, sus cartas, sus reglamentos, que eran casi como constituciones. Acá nosotros no teníamos nada de eso. El control político lo ejercía la metrópoli española, a través de funcionarios que se nombraban desde allá. Era muy regulada la vida entonces. No tanto eso, pero sí era muy bloqueada para el criollo, para el que vivía acá, muy bloqueada su participación política. Solo podía participar en algunos casos en los cabildos, a nivel municipal y para asuntos menores. O sea, la idea de crear una república no era muy fácil, no tenías experiencia republicana. La idea de una monarquía constitucional era difícil, porque tú no sacas de la nada un rey. No puedes decir, este señor va a ser un rey. Y eso es lo que le pasó a Iturbide, ¿verdad? El único país donde hubo un imperio fue Brasil, pero el imperio lo encabezó el hijo del rey. O sea, realmente era la misma casa de Braganza la que realmente tomó el poder y creó un imperio que duró como 60, 70 años. Mientras que en Guatemala, bueno, se declara esta República Federal Centroamericana, ¿y esta qué vida tuvo? Mira, prácticamente fue una vida muy agitada, casi todo el tiempo había algún tipo de conflicto militar interno, pero prácticamente creo que el primer país que se sale, no sé si es Costa Rica, en el año 38, 1838, o sea que pudiéramos decir que desde la Constitución hasta que se sale Costa Rica, Nicaragua y después se va saliendo los otros países, van pasados unos 15 años. Prácticamente no hubo nunca estabilidad, no hubo dinero tampoco para construir esa infraestructura, de tal manera que era una nación, como decirte, más espiritual que real, más virtual que real, más virtual diría yo, porque había incluso diferencias realmente. Guatemala era el centro de la riqueza, de las familias importantes, pero a su vez era el país de los indígenas. O sea, había bastantes diferencias en todo eso. Costa Rica estaba muy despoblada, aquí no estaba el café, no había un producto así, sino la grana, había algunas minas en Honduras, pero realmente eran países muy pobres, o sea, salvo la riqueza que tú ves todavía en la antigua Guatemala, ¿verdad?
Pero eso también perjudicó mucho a la posible Unión Centroamericana, el hecho de que tuviéramos una capital nueva, porque esta capital no tenía más que 30, 40 años, 40 años. Estaba medio a construir, era un centro político todavía inestable en cierta manera. No se había terminado de consolidar. No se había consolidado. Y así es como se declara entonces la independencia en Guatemala. No hay una lucha como tal. No, la lucha lamentablemente es entre hermanos. Vino después entre las mismas... Entre las mismas fracciones o partes o regiones de lo que era la capitanía. No hubo la lucha contra los españoles. Pues muchas gracias. Se nos fue el tiempo muy rápido, pero muchas gracias. Carlos, gracias por sus mensajes. Gerardo nos dice, saludos, buen inicio de semana, qué buen programa, felicitaciones. Mario también, buenas noches, aquí escuchándolos. Muchísimas gracias, Mario. Y bueno, compartan nuestra transmisión y muchas gracias, Carlos, por habernos ayudado a entender qué sucedía alrededor de Guatemala. Bueno, muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Vamos a nuestro siguiente programa. Vamos a platicar con Marcos Antil y vamos a hablar acerca de su más reciente libro, Migrante. Regresamos a Más Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.